La mañana del 15 de agosto de 1975 fue sumamente calurosa en Maple Township, un suburbio a las afueras de Pensilvania. Para los Harrington, una familia conformada por el pastor evangélico Harold Boy Harrington, su mujer, Enna Cover, y sus 4 hijas, era un día como cualquier otro. Hacía relativamente poco, la familia había dado la bienvenida a su última hija y todavía se estaban acostumbrando a la dinámica de una nueva bebé en casa, como cuando ese viernes Gretchen le preguntó a sus 2 hermanas si iban a ir al campamento bíblico en verano. Sus 2 hermanas eligieron quedarse en casa, así que alrededor de las 9:30 de la mañana, la pequeña Gretchen de 8 años salió de su casa para dirigirse allí. Carol, su padre, lo observó desde la puerta desde su casa hasta que le perdió la vista, convencido de que llegaría bien al campamento que él mismo organizaba con David Sandra, reverendo de la iglesia cristiana Church Chapel. Lo que no sabía Harold es que apenas unos pocos centímetros de donde había dejado de verla, su hija iba a desaparecer. El campamento bíblico estaba organizado de tal manera que las actividades de la mañana empezaban en la iglesia Sandra, quien después de un rato ayudaban a los niños a cruzar para dirigirse a la iglesia de Harold Harrington. Cuando esto sucedió, ese viernes, el pastor evangélico notó rápidamente que su hija no estaba entre los niños que acababan de entrar a su iglesia. Preocupado le preguntó a Sandra, quien le confirmó que la niña nunca había estado en su iglesia tampoco. Como sus hermanas habían faltado, David había pensado que Gretchen también se había quedado en su casa. Su padre le explicó alterado que no había sido así y juntos llamaron a la policía a las 11:23 para alertar de su ausencia. De forma inmediata comenzaría una búsqueda por todo el vecindario y el suburbio entero. No solo eran oficiales de policía quienes buscaban a la niña, sino también su familia y decenas de voluntarios que deseaban encontrar a Gretchen sana y salva. Sin embargo, las horas, días y semanas fueron pasando sin que se encontrara ningún indicio de la pequeña. Era como si realmente se hubiera esfumado. Lamentablemente, 2 meses después de la desaparición, el 14 de octubre, se tuvo novedades de Gretchen. Su cuerpo sin vida fue hallado en un bosque cercano al Parque Estatal Ridley Creek, a 8 kilómetros de donde había sido vista por última vez. El terrible hallazgo de su cuerpo sin vida dejó en shock a toda la comunidad, que con una mezcla de horror, susto y lamento, asistieron al funeral de Gretchen, oficiado por el amigo de la familia David Sandra, quien se convertiría en un pilar fundamental de la familia, que buscó apoyarse en el reverendo y su dulce forma de actuar. Mientras tanto, la policía local intentaba desesperadamente dar con la monstruosa persona capaz de hacer algo así. Pese a que no se había demasiada evidencia, sí hubo un testigo, que aseguró haber visto a la pequeña Gretchen hablar con el conductor de una camioneta Rambler verde, un vehículo muy similar al que el pastor Sandra tenía. Este testimonio llevó a los investigadores a incluso interrogar al reverendo, pero este negó de forma vehemente haber visto a la niña esa mañana y como no se tenía ninguna prueba de que el testimonio fuese cierto, no se insistió. Durante esa época, sospechaba que un hombre de religión, con familia y una figura importante de la comunidad, podría hacer tal cosa. Sin tener disponible tecnologías como el ADN, que recién comenzaron a utilizarse en la década de los 80, y sin ninguna otra pista clave en el caso, comenzó a enfriarse. Un año después de los hechos, el reverendo David Sandra y su familia se mudaron a otro estado, todavía sin perder contacto con los Harrington, que todavía intentaban sobreponerse al dolor de haber perdido a su pequeña. Pese a que nadie en Maple Township había olvidado la terrible forma en que alguien había quitado la vida a Gretchen, la falta de evidencia hizo que no se hubiesen avances de la investigación, y por lo tanto que esta acabara siendo un misterio sin resolver de la ciudad. Años más tarde, 2 periodistas llamados Joan Falcón Sullivan y Mike Mattis decidieron escribir un libro sobre el caso y el misterio que lo envolvía. Lo titularon La tragedia de Gretchen Harrington, muerte e inocencia perdida en un suburbio. Para hacerlo, habían entrevistado a diferentes personas del entorno de la familia y la niña, y entre ellos a David y su esposa. Joan Falcón, la periodista que los entrevistó, recordó una charla con la BBC, como le parecía extraño que la esposa de Sandra recordara con detalles todo lo que había sucedido en la mañana del 15 de agosto, mientras que su esposo decía haberlo olvidado. Sin embargo, no era más que un comentario de una periodista que en su investigación tampoco había descubierto ninguna evidencia o indicio que anteriormente hubiese sido pasado por alto. El caso de Gretchen continuó archivado y sin resolverse durante otras tantas décadas. De hecho, pasaron 48 años antes de que una mujer llamara a la policía para contar las sospechas de toda su vida. La llamada fue recibida por la policía el 2 de enero de 2023 y quien la hacía era Holly, la mejor amiga de la hija del reverendo David Sandra.
Con voz temerosa, la mujer confesó que llevaba todo ese tiempo pensando que el reverendo era el responsable de haberle quitado la vida a Gretchen. Cuando le preguntaron por qué creía tal cosa, Collie les contó algo terrible. En esa época, en la que ella también era una niña, solía quedarse bastante seguida a dormir en la casa de los Sandra. En una de estas tantas ocasiones, cuando tenía 10 años, Collie se despertó al medio de la noche mientras alguien tocaba sus partes íntimas. Quien lo hacía era el propio reverendo. Ese horrible episodio volvió a repetirse 2 veces más antes de que Holly tomara el valor de contárselo a su amiga, quien naturalmente le restó importancia al tema explicándole que era algo que hacía con todas las invitadas que ella llevaba a casa. Holly, confundida, atemorizada, escribió en ese mismo día en su diario íntimo: "Creo que él podría haber sido quien secuestró a Gretchen. Creo que fue el señor Z". Si bien la pequeña no le contó el abuso que había sufrido a manos del hombre a sus padres o a ninguna otra persona, escribió los detalles en su diario, al que 48 años después entregó a la policía como evidencia de lo que había vivido a manos de David Sandra. Holly, hoy de 60 años, también agregó datos de suma importancia. Durante esa misma época, algunas de sus compañeras de clase habían intentado ser secuestradas en varias ocasiones sin éxito. El 17 de junio del año pasado, los detectives viajaron a la ciudad de Marietta, en Georgia, en donde David Sandra, de entonces 83 años, se había mudado desde Texas. Su segundo destino en 1976, después de que abandonaran Pensilvania para instalarse en California. Al ser interrogado ese día, David mantuvo la misma versión que había dado 48 años antes. Negó rotundamente haber visto a Gretchen en la mañana del 15 de agosto de 1975, pero después de otro rato de preguntas, admitió haberla visto caminando sola desde su casa y dio una descripción detallada de la ropa que llevaba puesta, lo que a la policía les resultó extremadamente sospechoso. Sin ser demasiado obvios, los detectives continuaron preguntando hasta lograr que David fuese adelantándose a sí mismo. Primero lograron que confesara tener un vehículo verde como el del testigo inicial que había visto detenerse para hablar con Gretchen. Tal vez, por la culpa, los años o una mezcla de ambos, acabó aceptando lo que había sido. Había conducido aquella camioneta verde y que al ver caminando sola a Gretchen se había detenido para ofrecer llevarla a su iglesia. Con un poco más de presión, el ex reverendo David Sandra confesó el crimen. Gretchen conocía y confiaba en el hombre, por lo que este aceptó su oferta casi de inmediato, ajena a los diabólicos planes del hombre de fe. Cuando la niña subió a su vehículo, cambió su destino. En vez de llevarla a la iglesia para comenzar el campeonato bíblico, manejó hasta una zona boscosa aislada del resto de la ciudad y le pidió que se quitara la ropa. Con apenas 8 años, de forma muy valiente, Gretchen se negó y David, luego de realizar actos sumamente obscenos frente a ella, la golpeó furioso. Primero en el rostro y luego en la cabeza. Cuando creyó que la pequeña había perdido la vida, cubrió su cuerpo con escombros, hojas y demás cosas que encontró en el lugar y se fue de allí para empezar su día como reverendo en su iglesia. El agente Eugene Trey fue el primero en escuchar esta declaración y posteriormente diría que David Sandra parecía sentirse aliviado de contar lo que realmente le había sucedido, o mejor dicho, lo que realmente le había hecho a Gretchen casi medio siglo atrás. Ante su confesión, el anciano de 83 años quedó arrestado ese mismo día, el junio de 2023. La policía todavía analiza el caso y elementos como la ropa de Gretchen, para ser capaces de obtener rastros de ADN que cotejar con David y así no tener solo su confesión, sino también una prueba biológica ineludible de que fuera el responsable del secuestro y homicidio de la pequeña Gretchen. Los detectives han enviado a laboratorios de diferentes estados las muestras recogidas y todavía esperan por los resultados. Se creen que esas muestras podrían coincidir con las encontradas en otros casos similares sin resolver, manejando la posibilidad de que David haya dejado víctimas en los 3 estados en los que vivió. Lamentablemente, el padre de Gretchen no llegó a ver la resolución del caso de su hija, Carol, quien perdió la vida por causas naturales a sus 94 años en 2021. A él le sobreviven su esposa Anna y sus 3 hijas, Zoe, Anna y Jessica, quienes al enterarse de la noticia del arresto del sospechoso publicaron el siguiente comunicado: "Con el anuncio de hoy del arresto estamos extremadamente esperanzados de que la persona responsable del malvado crimen que fue cometido contra nuestra pequeña Gretchen quede presa. Pese a que todavía no ha habido un juicio, es esperanzador saber que después de todo ese tiempo, el responsable está por fin tras las rejas". El 9 de octubre de 1966, varios vecinos vieron a Nicola Fellows jugar con su mejor amiga Karen Hathaway.
por las calles del suburbio de Miles Cove, en Brighton, en el que ambas vivían. Era una escena que se daba casi a diario, por lo que ninguno de los adultos podría esperar a que esa sería la última vez que alguien veía a las dos niñas de 9 años con vida. Pese a que eran las mejores amigas, las niñas no iban a la misma escuela, por lo que en realidad ambas solían encontrarse todos los días alrededor de las 15:30, mientras las dos volvían a sus casas. Fugazmente, las niñas se separaron para dejar sus cosas con sus respectivas casas, antes de volver con la otra para seguir jugando. Alrededor de las 17 horas, Susan Fellows, la madre de Nicola, vio a su hija y a Karen jugar con unos patines. Después de ese momento, no volvió a verlas. Pero un adolescente se topó con ellas un rato después, mientras las dos niñas caminaban por Lewes Road en dirección a Wild Park, un lugar en el que no tenían permitido ir solas y mucho menos tan cerca del atardecer como en ese entonces. Después de todo, Wild Park no era una zona agradable para estar cuando caía la noche. La adolescente de 14 años detuvo su camino y aconsejó a las niñas que volvieran a casa antes de que sus padres se preocuparan. Las niñas se miraron entre sí y decidieron ignorar por completo el consejo de la desconocida. Continuaron con su camino en ese lugar al que no tenían permitido ir. Estaban cometiendo una travesura que en su inocencia infantil no podía acabar mal. Lamentablemente, nunca regresarían de Wild Park. Sus padres comenzaron a preocuparse cuando la noche comenzó a caer y sus hijas no aparecieron. Completamente en pánico, advirtieron a la policía que rápidamente inició un operativo de búsqueda. Por lo menos 200 oficiales equipados con linternas fueron designados para registrar el área, mientras un helicóptero los acompañaba desde el cielo. Pero también los vecinos y familiares de Nicola y Karen participaron en la búsqueda, en la densa niebla que llenaba Wild Park esa noche. Incluso se acercó para ayudar un hombre llamado Russell Bishop, quien aseguró que su perro terrier llamado Misty era un perro sumamente entrenado en la búsqueda de personas. La búsqueda continuó activa durante toda la noche, aunque lo único que se halló fue el buzo deportivo azul de un hombre y ningún rasgo de las dos niñas desaparecidas. Los cuerpos de las pequeñas fueron encontrados en la tarde del día siguiente, 10 de octubre, por los buscadores profesionales llamados Kevin Rowland y Matthew Markham. Los cuerpos estaban escondidos en una especie de cueva artificial del parque. La cabeza de Karen reposaba inexpresiva en la falda de su amiga. Había múltiples señales que indicaban que ambas niñas habían sido víctimas de abuso y estranguladas. Las noticias de su aparición y las condiciones en las que habían sido encontradas sacudió a todo el Reino Unido, que puso sus ojos en la policía y en la investigación que llevarían a cabo. De manera sumamente meticulosa, los detectives del caso entrevistaron a más de 10.000 testigos y personas de interés, y además hicieron efectivas un aproximado de 4.000 órdenes de registro y allanamiento. Las fotografías, las niñas del bosque, como se dio a conocer este caso en todo el Reino Unido, se podían ver a diario en la televisión, pero también en la calle. En todas las esquinas del país podían verse carteles oficiales que alentaban a que cualquier persona que tuviese información se acercara a la policía para ayudar a descubrir el monstruo tras esos crueles homicidios. La policía siguió y revisó todo tipo de pistas antes de considerar a Russell Bishop un sospechoso. Los detectives creían que la forma en la que había aparecido para participar en la búsqueda de las niñas era extraña. Al verificar los antecedentes se encontraron que Bishop era un consumado criminal. Tenía varios cargos por el robo de autos, y aunque eso no necesariamente lo involucraba en lo que había sucedido a Karen y Nicola, la policía había sido contactada por varios de los amigos de Bishop que afirmaban que los días después al descubrimiento, el joven de 20 años había estado dando detalles escabrosos de la escena incluso cuando él no se había acercado lo suficiente para verla. Con esa información, la policía lo enfrentó y le preguntó por qué estaba divulgando información sobre el caso. En el interrogatorio, dio marcha atrás. Dijo que eran cosas que se había inventado y que las decía para que sus amigos y conocidos creyeran que había sido fundamental para encontrar a las niñas. En otras palabras, argumentó que lo hacía por atención y no porque realmente tuviera algo que ver con lo que les había pasado a Karen y Nicola. Pero había algo extraño en su historia que rápidamente se desmoronó. En los días siguientes, varios testigos se acercaron a la policía para hacerle saber que habían visto al joven rondar por la zona de Wild Park el mismo día que las niñas habían desaparecido. Varias personas declararon verlo caminando por los alrededores de Lewes Road, donde la adolescente de 14 años había aconsejado a Karen y a Nicola que volvieran para sus casas y no siguieran a Wild Park. Todos los testimonios coincidían en que Russell Bishop llevaba puesta una sudadera deportiva de color azul como la que se había hallado en el parque en la misma noche del 9 de octubre. Cuando se le preguntó sobre si había estado en la zona antes de que las dos niñas desaparecieran, contó una historia llena de contradicciones.
Primero dijo que había ido hasta el suburbio de Malls Cove para visitar a su novia, que era una adolescente varios años menor que él. Sin embargo, dijo que no la había visto porque se había detenido para comprar cannabis y fumar un poco, lo que le había distraído y por lo que habían visto deambularlo solo por las cercanías del parque. Cuando el departamento forense informó a la policía que se habían encontrado varias huellas en el cuello de las niñas, incluso antes de que se las tomaran las de Bishop, este se apresuró a declarar que en la escena del crimen él había intentado sentir el pulso de las dos niñas cuando las había encontrado. El problema es que el oficial de policía a cargo del operativo, al igual que varios de sus subalternos, estaban convencidos de que Bishop no se había acercado nunca a la cueva en la que fueron encontradas las niñas. De hecho, ni siquiera había estado cerca del lugar al momento del hallazgo. Su historia estaba llena de contradicciones, por lo que 3 semanas después del interrogatorio por primera vez, la policía lo detuvo en condiciones de sospechoso. Estuvo detenido hasta diciembre de 1987, cuando se inició el primer juicio, donde se lo acusaba de haber abusado de las niñas, además de quitarles la vida a ambas. Sin embargo, la falta del equipo forense hizo que el caso contra Bishop no prosperara. Los patologistas no habían dejado registro de la temperatura de los cuerpos al ser encontrados, y por lo tanto no era posible determinar ni aproximar la hora en la que las niñas habían perdido la vida. La fiscalía afirmó durante todo el juicio que Karen y Nicola habían perdido la vida entre las 18:15 y 18:30, pero no tenían realmente ningún tipo de evidencia científica que respaldara su argumento. Sin eso, los detectives no podían demostrar que la coartada de Bishop era falsa. Pese a que el departamento de forenses había asegurado encontrar huellas en los cuellos de las niñas, estas no figuraban anexadas al informe forense. Tampoco se había analizado el rastro de sangre hallado en la ropa interior de Karen. Como si eso no fuera ya suficiente, la pieza clave de evidencia, el buzo deportivo azul, había sido conservado en condiciones muy pobres y tampoco había sido analizado de inmediato, por lo que la defensa de Bishop argumentó que no podía considerarse una pieza de evidencia confiable. Además, en el estrado, el acusado negó completamente que la prenda le perteneciera, dijo que en realidad era de su novia Jennifer Johnson y que ni siquiera le entraba a él. Jennifer, que previamente le había confirmado a los detectives que el buzo hallado en Wild Park pertenecía a su novio, durante el juicio cambió su versión y negó haber confirmado eso. Como era de esperarse, ante tanto fallo, el juicio decidió decretar el juicio nulo y absolver así a Russell Bishop de los cargos que había sido acusado. Comportándose como un pobre hombre inocente que había sido detenido y apresado injustamente, Bishop se dispuso a sacar el mayor provecho de la supuesta injusticia que había sufrido. Cobró por dar entrevistas a los medios de comunicación, intentó demandar al Estado, incluso vendió su historia a una productora de películas para que la llevaran a la pantalla grande, por lo que obtuvo una suma aproximadamente de 15.000 libras esterlinas. Durante un tiempo, Bishop se mantuvo en el papel de hombre inocente y falsamente acusado por la policía. Sin embargo, 3 años después, un ataque similar a lo que había ocurrido a Nicola y Karen tuvo lugar en Brighton en 1990. Una niña de 7 años que jugaba en la calle fue tomada a la fuerza y llevada a la oscuridad de un parque de la ciudad. Allí su captor abusó de ella y tras obtener satisfacción, todavía estando encima de la niña, llevó sus manos a su frágil cuello para asfixiarla. El agresor no necesitó de hacer demasiada fuerza para acabar con su pobre vida. Cuando la niña dejó de luchar, se fue del lugar convencido de que había dejado a su víctima sin vida, pero en realidad no fue así. La pequeña de 7 años había solo perdido el conocimiento y después de ser rescatada y recibir los cuidados médicos, fue capaz de reconocer al individuo que la había atacado, quien no era otro que Russell Bishop. De este caso no quedaban dudas de que Bishop hubiese sido el responsable y en 1991 fue llevado a juicio por él mismo. En esa ocasión se le acusaba de 3 cargos: secuestro, abuso e intento de homicidio, de lo que un jurado le encontró culpable poco tiempo después, y el juez a cargo de la sentencia lo condenó a cadena perpetua con un mínimo de 14 años de prisión. Dado que el caso de 1990 tenía tanta similitud con el caso pasado años antes, las sospechas de que Bishop también fuera el responsable del homicidio de las niñas en el bosque no demoraron en volver a surgir. Durante los años siguientes se continuó buscando justicia por el caso de Karen y Nicola, pero también hubo un montón de tragedias en el medio. Por ejemplo, en 2009, la policía acusó al padre de Nicola, Barry Fellows, de abusar de su hija antes de que los hechos ocurrieran e incluso permaneció 3 meses bajo arresto en prisión, hasta que la policía retiró los cargos. Había sido todo un error, y para esas alturas el padre de Karen ya había perdido la vida y todavía no sabía qué era lo que había pasado con su hija realmente.
lo que no se descubriría hasta casi una década después, cuando a raíz de un cambio de la legislación británica, se habilitó la posibilidad de reabrir un caso ya cerrado siempre y cuando aparecieran nuevas pruebas que pudieran cambiar por completo la decisión o el curso de tal en un caso anterior cerrado. Los detectives se propusieron entonces lograr que Russell Bishop había sido también el responsable de acabar con la vida de Karen Headway y Nicola Fellows. Con la ayuda del Centro Europeo de Servicios Forenses, en agosto de 2012 se volvieron a examinar las distintas prendas de ropa que llevaban puestas las pequeñas niñas al momento de ser atacadas. Con el uso de nuevas tecnologías, los patólogos y expertos fueron capaces de obtener una minúscula muestra de ADN masculino, que al ser comparada con el perfil genético de Bishop, hizo una coincidencia absoluta. Las posibilidades de que fueran un error era una entre 1.000.000.000. Además, el ADN también coincidía con el obtenido en el buzo azul que se había encontrado en Wild Park. Oficialmente, Bishop fue acusado de nuevo por el homicidio de Karen y Nicola el 2 de febrero de 2018, cuando se determinó que el segundo juicio por este caso se iba a iniciar el 15 de octubre de ese mismo año. El fiscal encargado del caso contra Bishop fue Brian Altman. Su manera de presentar y argumentar el caso fue mucho más convincente que la del fiscal que hacía 20 años había llevado el caso. Altman dio inicio a la querella explicando que no solo Bishop era considerado culpable por haber cometido otro crimen que compartía decenas de características, sino que también, además, era logrado obtener evidencia concluyente de que demostraba la manera eficiente de la culpabilidad del acusado. La defensa de Bishop, por su parte, se aferró a la acusación falsa de Barry Fellows y siguió manteniendo que era el padre de Nicola el verdadero responsable de su desaparición y de la mejor amiga. En el juicio, el fiscal Altman propuso con evidencia que lo respaldaba una cronología de los hechos muy diferente de la que previamente se había manejado. Según esta nueva línea de tiempo, las dos niñas continuaban con vida a las 18:30 y el atacante se había producido mucho después. Tras 9 semanas de juicio, el 10 de octubre de 2018, después de 2 horas y media de deliberación, el jurado encontró culpable a Russell Bishop de los cargos. El 11 de diciembre, es decir, al otro día, Bishop recibió 2 cadenas perpetuas más con un mínimo de 36 años en prisión que se suman a la sentencia que ya tenía por el caso de 1990. El 16 de junio de 1991, alrededor de las 10:30 de la mañana, se hizo un descubrimiento macabro. El costado de una colina cerca de la ruta Tioga, que llevaba al centro de la ciudad de Ventura, a unos 112 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, se hallaron los restos de una mujer semidesnuda y severamente golpeada, especialmente en la cabeza, donde se podían identificar varias heridas. La mujer tenía claras señales de haber sido abusada y no llevaba con ella ningún tipo de identificación que permitiera determinar de quién se trataba. El Departamento de Policía de Ventura logró identificar a la víctima recién al día siguiente, cuando un hombre se acercó muy preocupado a la estación de policía. Había llegado a casa en las últimas horas del 16 de julio, había estado en un viaje de negocios durante menos de 2 días. Cuando llegó a la casa la noche del 16 que había encontrado con quien era su esposa, no estaba por ningún lado. Era algo completamente fuera de lugar, por lo que confundido preguntó a sus vecinos si sabían el paradero de su esposa, pero nadie la había visto. Intentando no entrar en pánico, el hombre decidió esperar hasta la mañana siguiente pensando que tal vez su esposa había ido a pasar la noche con alguna amiga o familiar. Sin embargo, a la mañana siguiente, es decir, el 17 de julio, su esposa seguía sin aparecer, por lo que se dispuso a hacer la denuncia. Fue entonces que demostraron la fotografía de la mujer que había aparecido sin vida el día anterior. Efectivamente, era la esposa del hombre de Daniel Lynn Close, un poeta de 42 años. La investigación inicial se basó en interrogar a las diferentes personas de su entorno. Su esposo, vecinos, amigos y familiares fueron entrevistados en varias ocasiones por los detectives, pero nadie siquiera imaginaba a una persona que deseara hacerle daño a Daniel. La mujer no tenía enemigos, por el contrario era muy querida en su comunidad, por lo que nadie entendía cómo podía haber sucedido algo así. Las únicas declaraciones útiles llegaron a la mano de varias personas que se acercaron voluntariamente a los detectives para contar que en la noche del 15 de julio habían visto a Daniel hablar con un hombre que manejaba una camioneta color blanca. Pero eso era todo lo que tenían. Ninguna de esas personas recordaba la matrícula del vehículo ni tampoco reconocían a quién conducía el automóvil, por lo que la tarea de la policía parecía casi imposible. Aún así, se aseguraron de registrar en varias ocasiones el lugar donde el cuerpo de Daniel había aparecido en búsqueda de evidencia que pudiera ayudarlos con la investigación. Fue así como hallaron una piedra manchada de sangre que parecía ser el arma con el cual habían quitado la vida a la poeta. Además, a la potencial arma homicida
La policía se aseguró de obtener todo rastro biológico del homicidio que hubiese podido quedar en la víctima. Pese a que todavía no se habían desarrollado las tecnologías necesarias para poder usar estas piezas de evidencia, el Departamento de Policía de Ventura se aseguró de preservar correctamente todas las muestras para eventualmente poder resolver el caso. Tuvieron que pasar 25 años para que el caso ya completamente congelado volviera a abrirse. Esta vez, los detectives de Ventura solicitaron la ayuda de diferentes genetistas para que analizaran las muestras que se habían conseguido tantos años atrás. Estos expertos en genealogía y genética lograron armar en 2021 el árbol genealógico del sospechoso a partir de una muestra de su ADN que había dejado en el cuerpo de la víctima. Gracias a la genealogía forense, los detectives encontraron un par de hermanos que podían considerarse sospechosos del caso. Uno de ellos accedió a darles una muestra de su ADN, y eso sirvió para que se lo descartara como sospechoso y se llegara a la conclusión, por lo tanto, que determinaron que el homicidio de Daniel era su hermano, Larry Devon Welk. Los detectives no encontraron relación aparente entre Welk y su víctima. No existía evidencia de que se hubiesen conocido antes del día de los hechos, por lo que se creía que la elección de la víctima era totalmente aleatoria. Lamentablemente, Welk nunca fue llevado a la justicia porque para el momento en que se descubrió la autora del crimen, el hombre ya llevaba 22 años sin vida. Pese a esto, la familia de Daniel consideró saber que había sido el responsable de quitarle la vida a ella para dar un cierre a su dolor. ¿Y tú qué piensas de estos casos? ¿Los conocías? ¿Conoces otros casos que hayan sido resueltos hace poco? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.